Buenas tardes. Vamos a continuar con la negociación colectiva. Estamos viendo los distintos niveles de negociación y vamos a ver la negociación colectiva a nivel de empresa. La negociación colectiva a nivel de empresa es la preferida en países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Canadá, Australia, en donde prácticamente es el único nivel de negociación. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, a diferencia de Europa. ¿Cuáles son las ventajas de este nivel? Bueno, a este nivel las cuestiones salariales se, son más concretas y se pueden tener en cuenta una serie de factores mucho más acordes con la situación de la empresa en la cual se negocia. La situación de la empresa, la productividad, la competitividad, el mercado, etcétera, etcétera. A nivel de industria o a nivel de rama de actividad, a nivel centralizado, pues entonces hay que tomar en cuenta otros aspectos mucho más abstractos, promedios, proyecciones, etcétera. Y esto ocasiona que haya una disparidad de salarios entre empresas de un mismo sector. En materia de cuestiones no salariales, hay una relación más directa entre los problemas reales que se presentan en la empresa y lo que se está negociando, el contenido de la negociación colectiva. Los problemas que se presentan en la empresa afloran y entonces buscan solución que se tiene que plasmar en los contratos colectivos de trabajo. O sea, es una negociación más casuística. Y otra ventaja que es muy importante es la mayor participación de los trabajadores, porque eso permite hacer asambleas en las cuales se va a discutir qué es lo que se va a negociar, que es más difícil a un nivel más elevado. Pero también se presentan algunas desventajas. Por ejemplo, por lo general, las centrales únicas de trabajadores, las centrales que reúnen un gran grupo de trabajadores de una actividad, de un sector de actividad, de varios sectores de actividad, pues son mucho más fuertes, mientras que los sindicatos de empresas, por lo general, es posible que sean más débiles y que hayan mayor rivalidad intersindical. El otro problema es que las pequeñas empresas van a estar excluidas de la negociación colectiva, como ocurre, por ejemplo, con la gran mayoría de las pequeñas empresas en Venezuela, en donde se requiere un número de por lo menos 20 trabajadores para que se pueda formar un sindicato, o sea, y que haya una verdadera negociación colectiva. Y Venezuela, como la gran mayoría de los países latinoamericanos, la inmensa mayoría de los trabajadores prestan servicio en empresas que tienen a veces menos de 20 trabajadores. El reconocimiento de la representatividad del sindicato, aún en las empresas grandes, se dificulta dadas las exigencias legales de que representen la mayoría absoluta de los trabajadores. Hay otros inconvenientes derivados del entorno macroeconómico. Hoy en día, debido a los grandes cambios tecnológicos y estructurales que afectan a las empresas, materias como por ejemplo la formación profesional, que es una materia muy importante, problemas de empleo, protección de los ingresos, seguridad social, esos son temas que trascienden el ámbito de las empresas y que requieren de una negociación colectiva de un sector mucho más amplio. Además, como vimos, abarca una minoría de la población trabajadora, precisamente porque eh, trabajadores, empresas, perdón, que empleen
un número de 100 trabajadores, cosas de esas, son relativamente escasos. Entonces, se convierte en una negociación elitista, de una élite, o de una élite, si lo quieren decir en castellano, de trabajar. La negociación colectiva a nivel de industria o a nivel de rama de actividad es el nivel de negociación preferido en Europa por unas razones de tradición histórica. Ya en los años, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, existían antecedentes de negociación en materias salariales en ciertos sectores, como la actividad gráfica o la actividad textil en Inglaterra, o la actividad de la construcción. A esto se debe agregar que en Europa la tradición de las grandes centrales sindicales es muy arraigada. Por ejemplo, en Francia hay 5 grandes centrales sindicales a las cuales se les reconoce la representatividad, sin necesidad de que la demuestren, pero se presume que son los sindicatos más representativos. O sea, hay toda una tradición de grandes federaciones eh, o de grandes sindicatos industriales, con seccionales en cada empresa. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, una cobertura más amplia que la de nivel de empresa, porque, bueno, pues así sean pequeñas empresas, cuando pertenecen a un sector, pueden ser arropadas por esas negociaciones industriales que se hacen en todo una rama de actividad. ¿Y eso facilita qué? Facilita que haya regulaciones uniformes, que empresas del mismo sector tengan más o menos las mismas condiciones laborales, los mismos costos laborales. Para los patronos supone una ventaja que afecta la competitividad de la empresa, porque van a tener costos más o menos uniformes, lo cual beneficia a los trabajadores, porque entonces ya los empleadores no van a buscar ser más competitivos, reduciendo los costos laborales. Otra ventaja es que permite agrupar trabajadores que de otra manera no podrían estar agrupados porque no tienen en una empresa la cantidad suficiente de trabajadores para constituir un sindicato. Por ejemplo, pequeñas empresas de la construcción que tienen 15 trabajadores pueden estar arropadas por una convención colectiva como existe en Venezuela para toda la industria de la construcción. Mientras que si fuera por empresas, no podría esa empresa de 15 trabajadores tener una organización sindical que negociara una convención colectiva. Y a diferencia del nivel de empresa, permite discutir cuestiones que trascienden a la empresa y que van más allá del ámbito empresarial, como por ejemplo eso que hablamos, cuestiones que tienen que ver con los cambios tecnológicos, con la formación profesional, con la seguridad social, etc. Y por último, estimula la solidaridad entre los grandes grupos socioeconómicos, lo que permite que los actores sociales negocien tomando en cuenta esas variables macroeconómicas. Pero también presenta sus desventajas. La convención colectiva de este nivel tiene que ser mucho más general, teniendo en cuenta el perfil de la actividad o el perfil de la industria y no la situación concreta de cada empresa. Los salarios y las condiciones de trabajo se fijan teniendo en cuenta un promedio y no teniendo en cuenta la realidad de cada empresa. Esto es posible corregirlo con una calificación de las empresas. Por ejemplo, las empresas más grandes que tienen, digamos,
mayor cantidad de ingresos podrían mejorar los salarios a diferencia de las empresas más pequeñas. Y otra desventaja que se advierte es la mayor vulnerabilidad a las presiones externas. Como esta negociación tiene un impacto en la política macroeconómica, puede que las autoridades públicas estén tentadas de intervenir para, digamos, controlar los avances en materia de negociación colectiva. No vaya a ser que eso vaya a ocasionar o se refleje, por ejemplo, en la política monetaria, con una inflación. Bien, hemos visto que hay negociaciones colectivas a nivel central y negociaciones colectivas a nivel descentralizado, es decir, negociaciones colectivas a nivel de empresa y negociaciones colectivas a nivel de industria o de rama de actividad. Pero no son excluyentes. Es posible que unos trabajadores de una empresa se vean cobijados o amparados por una convención colectiva a nivel de rama de actividad, pero que también haya algún acuerdo, algunas negociaciones a nivel de la empresa. Y en la recomendación 163 de la OIT del año 1981, es una de las cosas que se recomienda, valga la redundancia, es que cuando se negocie a diferentes niveles, se debe velar porque exista una coordinación adecuada entre el nivel más alto y los niveles más bajos, el nivel más descentralizado. Eso requiere que se tengan en cuenta tres aspectos según la recomendación. Primero, hay que determinar las materias que se negocian a cada nivel. Por ejemplo, en la Unión Europea hay materias que se tienen que negociar a nivel de la Unión Europea y que no se pueden negociar a nivel ni nacional y mucho menos a nivel empresarial, porque tiene que ver con la política macroeconómica de la Unión Europea. En segundo lugar, hay una manera de aplicar al nivel inferior, hay que buscar la manera de aplicar en el nivel inferior lo que se acordó en el nivel superior, cómo adaptar. Y por último, evitar conflictos inútiles en que una de las partes pretenda reabrir a un determinado nivel inferior algunas materias que ya se resolvieron en otro nivel. Por lo general es una cuestión de hechos, pero en nuestro reglamento se contempla en el artículo 116 lo que se llama la articulación de la negociación colectiva, que establece que los niveles centralizados y descentralizados, es decir, a nivel de empresa, a nivel de rama de actividad, es decir, nivel más alto, y a nivel descentralizado, a nivel de empresa, pueden articularse y pueden coexistir y remitir unas a otras. Con un ejemplo lo vamos a ver más claro. A veces, aquí ocurrió, por ejemplo, había una convención colectiva para la industria de la construcción, pero eso prevé regulaciones a nivel nacional, sin tener en cuenta a veces condiciones especiales que se dan en cierto tipo de obras. Por eso, cuando se estaba construyendo la represa, en donde se presentaban problemas, porque la represa, Gigante Caparo, se estaba construyendo en sitios y todo ese complejo hidroeléctrico se estaba construyendo en sitios alejados de la población que requerían transporte desde San Cristóbal hasta el lugar de la Honda o de San Agustín, y eso queda bastante alejado, y entonces había que prever campamentos en donde quedarse y también el transporte de los campamentos a los centros de trabajo que estaban repartidos
a veces en lugares más o menos distantes. Entonces, todos esos problemas no estaban previstos en, en el contrato colectivo para esa época o la convención colectiva de la industria y la construcción. Entonces había que eh, negociar a nivel de los consorcios que trabajaban en la construcción de las presas y de las centrales eléctricas. Había que negociar esas situaciones que no habían sido previstas a nivel central. Nuestra legislación reconoce dos niveles de negociación y de acuerdo con el reglamento se los llama nivel centralizado y nivel descentralizado. El nivel centralizado corresponde al nivel de rama de actividad, mientras que el nivel centralizado